Bendiciones para todos, querida familia. Llegamos hoy al segundo día de nuestros 3 días de ayuno de consagración y deseo de todo corazón que pueda ser de mucha edificación para tu vida. Hoy el Señor nos hablará también asuntos muy importantes a la luz de su palabra para que podamos poner por obra. Así que te invito que prepares tu Biblia, que prepares lápiz y papel y puedas anotar esos versículos interesantes en los que consideres que Dios te habla. Así que les invito a todos a que podamos entonces iniciar este tiempo con una oración. Bendito Rey de Gloria, aquí se acerca, Señor, tus hijos, tu iglesia, tu pueblo. Una vez más, bendito Dios, delante de ti. Oh Señor, aquí nos entregamos en tus manos en este tiempo, Señor, para adorar y exaltar el santo y el dulce nombre de Dios. Nombre que es sobre todo nombre. Bendito seas, Señor Jesucristo. Te adoramos, te exaltamos, Santo Espíritu de Dios. Tú que eres el que nos ayuda en medio de todas nuestras tribulaciones. Eres el Parácletos, el ayudador, aquel enviado para dar consuelo al pueblo de Dios, a su iglesia. Gracias, gracias Dios Todopoderoso, porque tu mano extendida siempre está en medio nuestro. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te glorificamos. Y hoy te oramos, Señor, recordando la oración del profeta Jeremías. Jeremías 32 nos dejó aquella maravillosa oración a la cual hoy conmemoramos en honor al Rey, al Santo, al Grande, al Dios temible y poderoso, grande e invencible. Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, Señor. Tú, oh Dios poderoso, que haces misericordia a millares. Tú, Señor, que eres grande y magnífico en proezas. Jehová de los ejércitos es tu nombre y hoy te adoramos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, porque eres grande en consejo, Señor, y magnífico en hechos. Porque tus ojos, Señor, están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus obras, según el fruto de sus manos. Tú, Señor, que hiciste señales y portentos en toda la tierra, y generaciones han visto tu gran poder y tu gran mover, Señor. Permite que esta generación también nos sigamos asombrando de las tantas maravillas que tú haces, Señor. Que te sigamos exaltando a ti, oh Dios, con todo nuestro corazón. Que bendigamos tu nombre y que te exaltemos con todo nuestro ser. Nuestro corazón, Señor, está confiado en ti, oh Dios, tal como lo declaraba el salmista en su oración, diciendo: mi corazón confía en ti, oh Dios. A ti, oh Dios, y con todo mi ser puedo cantar alabanzas con toda mi alma. Y aquí, Señor, nos unimos para orarte, Señor, y para darte gracias, Señor, en medio de toda tu iglesia. Cantar alabanzas al Señor en todo tiempo, porque tu amor inagotable es más alto que los cielos mismos. Tu fidelidad, Señor, alcanza lo más alto. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Tu gloria brilla sobre toda la tierra. Que asimismo brille, Señor, sobre cada corazón. Rescata ahora a tu pueblo, Señor, de cada tribulación, de cada angustia, de cada dolor, Señor. Tu mano extendida sea sobre nosotros, bendito Rey. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Y en tus manos entregamos este segundo día de ayuno, Señor. Nos disponemos, bendito Dios, a tu presencia, dulce y santa, Señor.
que es ese refrigerio para nuestras vidas. Toma tu palabra, Señor, y llénanos de ti. Te oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y bajo el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Amén. Bueno, familia, seguimos con este segundo día de nuestro ayuno de consagración. Y bueno, les continuamos con este tema que ayer estuvimos iniciando, la pregunta sobre el ayuno. El pasaje principal de este tema lo encontramos en Marcos 2, del 18 al 22. Ayer estuvimos leyéndolo y se los dejo nuevamente hoy para que nos quede bien grabado en nuestro corazón. Dice así: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Todo este fue el argumento de nuestro Señor Jesucristo frente a aquel interrogante: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ayer estuvimos hablando ciertos puntos acerca de la respuesta que el Señor dio, pero vamos hoy a seguir enfatizando, sobre todo en todos los argumentos que el Señor dio. Por ejemplo, en las líneas de pensamiento, en las líneas de estudio de estos versículos, encontramos que una de sus respuestas del Señor Jesucristo fue: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Otro de los argumentos que responde el Señor Jesucristo es que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De esos puntos vamos a hablar un poco más y vamos a tratar de tocarlos en este tema de reflexión de la palabra de Dios en la pregunta sobre el ayuno. Vemos entonces este primer interrogante. El primer interrogante habla de por qué no ayunaban los discípulos de Jesús. Y esta fue la pregunta que le hicieron a Jesús los fariseos, y los discípulos de Juan el Bautista también estaban allí con este mismo interrogante. Él le respondió con una metáfora. La metáfora fue: los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio esté con ellos. Vemos que esto era muy usado en el lenguaje de Jesús, usar metáforas para recibir para responder o para emitir un mensaje muy evidente. Entonces, recordemos justamente como nos viene enseñando la palabra de Dios, juntamente con todo esto, como también ya lo hemos hablado, ayer estuvimos también comentando algunos de estos asuntos, que el ayuno en el Antiguo Testamento se asociaba por lo general con el luto. Más que todo, así era asociado este tema, el tema del ayuno. Era por luto, es una expresión de pena, de desesperación. Y en muchos casos también se hacía el ayuno en el Antiguo Testamento, como está registrado, se realizaban era debido al pecado. Pero en ese momento en que el Mesías ya había venido, era una situación demasiado alegre como para mezclarlo con el ayuno. Pero al mismo tiempo en que contestaba a su pregunta, el Señor Jesús estaba haciendo una afirmación tremenda sobre sí mismo, que te lo dejo en este párrafo que está en la parte final. Jesús estaba haciendo una fuerte afirmación, y justamente una afirmación sobre sí mismo, una afirmación de Él, de nuestro Señor. Con frecuencia, como el esposo de su pueblo Israel, así se le presentaba. Se le presentaba como el esposo. Isaías 62:5
vemos algunas de estas registros bíblicos que te los dejo también para que lo puedas analizar. También encontramos en Ezequiel 16:8, en Oseas 2 del 19 al 20, y varias referencias bíblicas que por tiempo no nos da para poder tocar a profundidad, pero si te interesa, los puedes seguir estudiando con respecto a esta porción. También entonces, en ese momento Jesús estaba diciendo que él mismo era ese esposo que Israel estaba esperando. Por lo tanto, la pregunta que hicieron los fariseos acerca de por qué los discípulos de Cristo no ayunaban indican con claridad que no entendían que el Mesías ya había venido y que estaba en medio de ellos en la persona de Jesús. Esto nos indica entonces que Juan el Bautista ya había reconocido este mismo hecho, y les dejo allí en la porción de Juan 3 del 28 al 29 también porción interesante para que podamos darle lectura de por qué afirmamos que Juan el Bautista había reconocido al Señor como el esposo. Entonces, aquella metáfora que el Señor Jesucristo usa, los amigos del novio no pueden ayudar mientras el novio esté con ellos, hace referencia justamente a esto que acabamos de mencionar con respecto a la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora, otro interrogante. ¿Deben ayunar los cristianos en la actualidad? Bueno, para muchos, aunque no lo parezcan, querida familia, muchos comentaristas bíblicos y muchos estudiosos bíblicos y nos dejan claridad de esto, del pensamiento que tienen algunas personas con relación al ayuno, porque piensan que el ayuno ya no es para la época de la iglesia, argumentando y diciendo que en el Nuevo Testamento se menciona muy poco, quiere decir que no se le da mucha importancia el ayuno. Además, la comida se presenta como algo positivo y se trata al ayuno como un arma débil contra los apetitos de la carne. Así que estos son los argumentos que presentan frente a que el ayuno ya no es para la época de la iglesia. Sin embargo, estos argumentos son muy débiles cuando los comparamos con las evidencias muy positivas que encontramos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad juntamente con la oración. Lo puedes encontrar también en Mateo 6 del 1 al 18. Y dio también por hecho que sus discípulos sí que ayunarían. Fijémonos cómo comienza su exhortación allá en Mateo 6:16, que te lo tengo aquí también en pantalla, en Nueva Versión de las Américas. Dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Entonces esa exhortación que nos la da nuestro Señor Jesús nos deja como un hecho que debemos ayunar y las cosas que debemos hacer al ayunar. De hecho, el mismo ayuno en algunas ocasiones de las que tenemos constancia, por ejemplo en Lucas 4, que nos dice que el mismo Señor Jesucristo ayunó. Ayer les contaba eso en el primer tema, que el ayuno registrado del Señor Jesús es el ayuno de los 40 días y sus 40 noches. También encontramos algo muy interesante y diversas ocasiones en que la iglesia ayunó después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa los vamos a ver también a continuación, algunos registros de ellos. Son muchos, pero te traigo dos de estos registros. Encontramos en Hechos 13, del 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que aquí encontramos en estos 3 versículos 2 veces en las que se menciona el ayuno en la iglesia. También en Hechos 14:23, te lo dejo en Reina Valera 1960, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Así que nos deja claramente estas porciones y hay unos registros más en los que la iglesia del Señor ayunó, se entregó al Señor en ayuno para algunas de las situaciones que tenían que realizar conforme a la fundación de la iglesia, conforme a las misiones, conforme a los encargos en los cuales Dios les había estipulado. Volviendo al punto de la pregunta sobre el ayuno, el pasaje que leímos al inicio, justamente tenemos que considerar la respuesta y el argumento que dio el Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué quiso decir el Señor con esto? El Señor estaba anticipando que llegaría el momento en que les sería quitado. Eso hace referencia, en primer lugar, a su muerte. Pero en este contexto, quizás sea preferible pensar mejor en su ascensión al cielo. En este periodo de ascensión, ascensión o de la ausencia del Señor con ellos, justamente mientras la iglesia espera su segunda venida, es cuando los creyentes son llamados a ayunar. Aquí entramos nosotros como iglesia del Señor. Estamos llamados a hacer ayuno, a ayunar, a presentarnos al Señor. Con esto coincide el hecho de que el Señor Jesucristo definiera su segunda venida como la venida del esposo. Hemos leído muchas veces Mateo 25 y no sé si recuerdas, o aquí te lo recuerdo también, en el versículo 6 dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así dice el versículo 6. Así que desde su ascensión al cielo, los creyentes ayunan a fin de concentrarse más en la oración y clamar por el retorno de la segunda venida del Señor. Así que miramos un fuerte momento y que justamente lo que el Señor nos habla y nos enseña con respecto al ayuno. Vamos a ver un siguiente punto. Jesús frente al judaísmo de su tiempo. Así que la pregunta de los fariseos, volvemos a recordar aquella pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Esa pregunta de los fariseos dio lugar a que Jesús aclarara cuál era su posición frente al judaísmo. Y rápidamente vemos que él no había venido a reformarlo, sino a hacer algo completamente nuevo, tanto en la forma externa como en el contenido interno. Por eso usó las metáforas vestido y vino. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y así lo explicó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esos puntos. Vamos a tratar también de tenerlos aquí en cuenta. Dice, el vestido nuevo, una vez más, el Señor Jesús ilustra esta parte para que nos fuese fácil de entender. Y un pedazo de paño cosido a una prenda desgastada no hacía más que empeorar la rotura. Había llegado el momento en que ya no se podía seguir poniendo parches y había que plantearlo todo de nuevo, prescindiendo totalmente de las cosas viejas. Y esta era precisamente la misión en relación con el judaísmo. Cristo no pretendía remendar el judaísmo con la ayuda de algunos elementos nuevos. Ni siquiera su pretensión es mejorar al viejo hombre, sino que se propone hacer una nueva creación. Así que no quiere decir reformar al pecador, sino regenerarlo. Ahora también vemos los odres nuevos. ¿Y qué es un odre? En aquellos días no se tenían botellas, por lo que se usaban las pieles de los animales cocidas. Estos eran los odres a los que se refiere Jesús. Cuando los odres eran nuevos, tenían cierta elasticidad, pero al hacerse viejos se ponían duros y no cedían. Si el mosto en ese estado de fermentación se echaba en odres viejos y débiles, estos se reventaban completamente. La fuerza del vino nuevo exigía odres nuevos y resistentes. Aunque la lección es paralela a la del remiendo nuevo que se ponía en vestido nuevo,
Sin embargo, aquí se subraya algo muy interesante, el poder interno y el poder espiritual del nuevo orden que Cristo había venido a establecer. Y estas son en las metáforas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, nos queda claramente allí en su explicación. El ayuno cristiano que nosotros tenemos hoy, y justamente con esta parte quiero concluir el primer y el segundo día de ayuno con el tema que estamos estudiando. En conclusión, debemos decir que el ayuno cristiano no puede ser planteado como una buena obra que nos ayuda a ganar la salvación. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y esto nos tiene que quedar muy claro. No podemos añadirle nada a esto. Tampoco se practica el ayuno con el fin de ganar el favor de Dios, porque ya contamos con el favor de Dios desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo. Recordemos el argumento, el razonamiento o las palabras del apóstol Pablo. Si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Romanos 8:32. Entonces, desde esta perspectiva, es absurdo plantear el ayuno como una forma de forzar a Dios para que haga lo que pedimos, puesto que Él nos ama y desea intensamente bendecirnos. Y eso a nosotros lo tenemos que tener allí bien claro en nuestro corazón. Justamente, como lo hemos visto entonces, el ayuno cristiano, y como lo vimos en los registros del Nuevo Testamento con la iglesia primitiva, la iglesia debe ayunar en este tiempo como una expresión de su anhelo por estar con el esposo. Desea justamente estar con él. En este sentido, podríamos decir que el ayuno cristiano es la santidad, buscar la santidad, la plenitud de estar con el Señor, nuestra entrega a nuestro Rey poderoso. Así que, más que todo, entonces, nosotros debemos enfatizar, y el ayuno justamente lo hacemos para consagrarnos al Señor Dios Todopoderoso y enfatizarlo así en nuestro diario vivir. Yo les invito a que terminemos este tiempo con una oración, agradeciendo a Dios por este segundo día de ayuno y por su palabra. Bendito Dios, te agradecemos por tu gran amor, por tu gran poder, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra las entrepieles de nuestra alma, Señor. Nos entregamos delante de ti, Padre amado, rogando, Señor, rogando que tú, Dios de los cielos, poderoso, fortalezcas nuestras vidas y nos guíes hacia la verdad. Bendito Señor Jesucristo, tú nos has dado a la luz de tu palabra. Tú nos has guiado, Señor. Permite que tu iglesia, que tu pueblo se siga consagrando a ti en oraciones, ruego y ayuno, Señor. Que podamos vivir plenamente convencidos de lo que somos. Que vivamos por convicciones y no por emociones. Que vivamos, Señor, con esa dirección y esa sabiduría que viene de lo alto. Rendimos a ti, oh Dios Todopoderoso, nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, aliéntanos. Danos la fuerza que necesitamos para continuar. Guíanos por tu gran poder. Que la luz poderosa de nuestro Señor Jesucristo irradie con todo su esplendor en nuestro entendimiento, para que aprendamos a estar apegados a Él, al poder de su fuerza. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, bendito Rey de Gloria. Te exaltamos a ti y te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu gran poder y por tu gran amor. Ahora te rogamos humildemente tu bendición, Señor, que no añade tristeza con ella, sino que es una bendición que enriquece cada día nuestro espíritu y nos llena, aún a pesar de las situaciones difíciles que vivamos. Tú nos llenas, Señor. Gracias por tu palabra. Nos quedamos contigo y con tu bendición. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Te hemos orado, Padre Dios. Amén.
Bueno, querida familia, así llegamos al final de este segundo día de ayuno. Espero de todo corazón que haya sido de mucha edificación lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Los espero mañana a que también podamos estar en ese tercer día de ayuno de esta consagración. Estaremos en nuestro cierre, así que no te lo pierdas. Vamos a estar por transmisión por plataforma Zoom en vivo a las 20 horas. Así que les invito a todos a que nos conectemos, y si tú que me estás escuchando deseas también recibir el link de conexión, aquí te dejo el teléfono en donde puedes escribir para que puedas solicitar ese link de conexión. Te estaremos esperando muy cordialmente. Un abrazo para todos. Que tengan un muy bendecido día.